La historia de Angelo Bruno no comienza con violencia, aunque con ella terminará. Su vida comienza en Villalba, un pueblo siciliano, en 1910, donde el aire estaba cargado de pobreza, pero también de tradición, lealtad y los códigos silenciosos que un día definirían su existencia. Nacido como Angelo Annaloro, más tarde tomaría el nombre Bruno de su abuela, como si se deshiciera de una vieja piel y se pusiera una nueva armadura para el peligroso camino que le aguardaba. Cuando llegó al sur de Filadelfia a principios de la década de 1920, no era un simple niño inmigrante. Llevaba consigo una semilla, la ambición, cuidadosamente oculta bajo el disfraz de la humildad. Esa semilla crecería, nutrida por las sombras, hasta convertirse en algo mucho mayor, algo más oscuro. El sur de Filadelfia en aquellos años no era un lugar para pusilánimes. Era un mosaico de sueños de inmigrantes entrelazados con la desesperación y el hambre. Cada tienda de barrio, cada callejón, cada bar lleno de humo contaba la misma historia. Sobrevivir significaba ceder, y ceder a menudo significaba delinquir. Angelo, siendo apenas un niño, observaba estas realidades con ojos penetrantes. Trabajaba en la tienda de comestibles de su padre, aprendiendo el ritmo del negocio, aprendiendo cómo los hombres intercambiaban no solo monedas, sino secretos. En estos intercambios de deudas susurradas y puños apretados, el joven Angelo descubrió algo más embriagador que el dinero. Descubrió la moneda de cambio. Esa fue la primera lección, y nunca lo abandonaría. Cuando entró a la escuela a los 12 años, Angelo solo duró unos pocos años. Las aulas no podían contener su hambre insaciable. Los libros no le hablaban como la calle. Así que abandonó la escuela, una decisión que podría haber parecido imprudente, pero en realidad fue calculada. Abrió su propia pequeña tienda en la calle Octava y Annin. No era solo una tienda, era un asiento en primera fila para el teatro del submundo de Filadelfia. Cada cliente, cada proveedor, cada apretón de manos se convertía en un hilo más de una creciente red de conexiones. Angelo comprendió antes que la mayoría que el poder no se conquistaba en ráfagas repentinas, sino que se construía con paciencia, ladrillo a ladrillo, ladrillo, sin que lo notaran quienes lo subestimaban. Fue durante estas primeras aventuras que el destino le presentó a Salvatore Sabella, el jefe reinante del submundo criminal de Filadelfia. Sabella era más que un hombre. Era una tormenta vestida de piel humana, temido y respetado a partes iguales. Para la mayoría de los jóvenes, un encuentro con Sabella era un roce con el peligro. Para Angelo, era la llamada del destino. Sabella vio algo en este perspicaz muchacho siciliano. Una paciencia poco común en hombres tan jóvenes, la disposición a escuchar antes de hablar. Tomó a Bruno bajo su protección, no por caridad, sino porque reconoció en él la silenciosa crueldad de un hombre capaz de resistir. Bajo la protección de Sabella, Angelo comenzó su educación en las artes oscuras, apuestas, juegos de azar, prostitución. Fue un aprendizaje no solo en el crimen, sino en el poder mismo. El contrabando fue el crisol en el que se forjaron muchos hombres de aquella época, y para Angelo no fue la excepción. Los años de la prohibición convirtieron el whisky en oro líquido, y aquellos lo suficientemente audaces como para manejarlo podían transformarse de la noche a la mañana. Entre barriles y destilerías ocultas, Angelo aprendió el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa. Pero también aprendió algo más valioso, la amistad con un compatriota siciliano, pequeño de estatura pero afilado como una espada, con una nariz aguileña que le daba una presencia imponente. El hombre era mayor, curtido por las asperezas de la supervivencia,
y juntos forjaron un vínculo más fuerte que el lucro. En los años venideros, esta alianza se convertiría en el escudo y la espada de Angelo, la conexión que un día le salvaría la vida. A finales de la década de 1920, Angelo Bruno ya había rozado la ley. Arrestado a los 18 años por conducción temeraria, uso indebido del carnet de conducir y daños a la propiedad, llevaba los cargos como insignias de iniciación. Cada arresto, cada comparecencia ante el tribunal, no era solo un tropiezo, sino otro ensayo para el papel que estaba destinado a desempeñar. La policía vio a un joven temerario. Bruno se vio a sí mismo poniendo a prueba los límites de la autoridad, aprendiendo hasta dónde podía llegar antes de que el peso del Estado cayera sobre él. Sus lecciones no estaban en los libros de texto, sino en las luces rojas intermitentes de los coches patrulla y en la tinta de sus antecedentes penales. Luego vinieron las redadas. Agentes federales de la prohibición irrumpieron en una destilería del condado de Somerset, vinculada a Bruno, en 1930, incautando 150 galones de alcohol ilícito. Para la mayoría de los hombres, semejante revés sería la ruina. Para Angelo, fue simplemente una señal. Ya no era un niño que se movía en las sombras. Estaba entrando en la etapa de los hombres serios. Ese año, se casó con su novia de la infancia, Asunta Maranca, demostrando que podía compaginar la doble vida de esposo y delincuente. En 1932 nació su hijo Michael, seguido de su hija Jeanne. Para el mundo exterior, se presentaba como un hombre de familia, un proveedor, un vecino. Sin embargo, en su interior estaba forjando una doble identidad. Con una mano sostenía a sus hijos, con la otra, los hilos de un imperio en expansión. A pesar de sus crecientes vínculos con el AMPA, Bruno seguía siendo una anomalía. Era un padre que se negaba a arrastrar a sus hijos al abismo que él había elegido. Mientras muchos mafiosos criaban a sus hijos para heredar sus tronos de sangre, Angelo puso un límite. Sus crímenes serían solo suyos. Sus amigos lo describían como un hombre que valoraba a cualquiera que se preocupara por su familia. Un sentimiento poco común en un mundo donde el parentesco era moneda corriente y la traición, moneda corriente. Esta paradoja, la de un padre amoroso y un conspirador despiadado, se convirtió en la esencia de Bruno. Lo hizo humano a ojos de algunos, peligroso a ojos de otros e inolvidable para todos. Pero la ley no había terminado con él. En 1935, mientras vivía en la avenida Packer, Bruno fue arrestado junto con su hermano y su cuñado por violar las leyes de alcohol de Pensilvania. Meses después, el mismo trío fue atrapado de nuevo operando un alambique ilegal. Esta vez, Angelo se declaró culpable y recibió una sentencia suspendida y libertad condicional. Lo que podría haber quebrado a otro hombre solo lo endureció. Cada juicio se convirtió en otra actuación, otra oportunidad para demostrar resiliencia. Las autoridades creían estar dándole una lección. En realidad, estaban agudizando su instinto de supervivencia, enseñándole que el poder no residía en evadir la ley, sino en doblegarse a ella como el agua a la piedra. La década de 1930 marcó un punto de inflexión. Bruno fue admitido formalmente en la Cosa Nostra, dejando de ser un simple estafador callejero para convertirse en un hombre hecho y derecho. Con esa incorporación, su mundo se expandió. Ahora tenía acceso a una red criminal que se extendía desde Filadelfia hasta Nueva York, cruzando océanos hasta Europa. Ya no jugaba un juego pequeño, formaba parte de algo vasto, intrincado y despiadado. Para Angelo, esto no era la culminación de la ambición, era solo el comienzo. Se comportaba con una seguridad serena.
Un hombre que sabía que la paciencia podía sobrevivir incluso a las balas. El chico de Villalba se había convertido en un nombre susurrado con respeto, y en esos susurros el poder se hacía más fuerte. Sin embargo, a pesar de toda su paciencia y diplomacia, Bruno comprendió que el submundo era un crisol que devoraba a los hombres por completo. Sus primeros años estuvieron llenos de contradicciones, arrestos sin pena de prisión, apuestas que dieron resultado, riesgos que solo parecían pulir su reputación en lugar de mancharla. Parecía intocable, la personificación de lo que más tarde se llamaría el don de teflón. Pero toda máscara esconde una grieta, y toda semilla plantada en la oscuridad acaba echando raíces que rasgan la tierra. Angelo Bruno construía su legado ladrillo a ladrillo, pero bajo esos ladrillos el suelo se tambaleaba y un día se derrumbaría bajo sus pies. A principios de la década de 1940, Angelo Bruno ya no era solo un joven estafador, era un hombre que había aprendido el arte de moverse entre dos mundos sin dejar huella en ninguno de ellos. En apariencia, era un respetable padre de familia. Dirigía negocios, pagaba impuestos y criaba hijos. Pero en la sombra, se había convertido en una figura crucial del ecosistema criminal de Filadelfia, moviendo hilos invisibles en loterías, estafas y casas de juego. Se movía con esa seguridad serena que desconcertaba a sus rivales. No necesitaba gritar ni fingir, solo necesitaba esperar, porque el tiempo mismo parecía inclinarse a su favor. Su reputación de paciencia empezó a llamar la atención. Para 1940, fue arrestado de nuevo, esta vez por organizar una lotería ilegal masiva con 50.000 números en juego. La magnitud del asunto dejó atónitos incluso a los detectives más curtidos, pero la condena apenas lo detuvo. 3 años después, se produjo otro arresto por lotería, y de nuevo, los cargos se desestimaron. Cuando las autoridades encontraron pieles de zorro plateado robadas e incluso un revólver en su apartamento en 1944, Bruno salió ileso, absuelto como si el destino mismo lo hubiera protegido. Hombres que caían tantas veces ante la ley, rara vez escapaban a sus garras. Bruno, sin embargo, parecía encantado, ganándose los rumores en el hampa de que la ley no podía atraparlo. No fue solo suerte. Angelo había cultivado relaciones en los lugares más importantes, los tribunales, las comisarías e incluso en los círculos políticos de Filadelfia. Comprendía que el verdadero poder no residía en evitar el escrutinio, sino en sobrevivir a él. Cada arresto se convertía en una historia más de su leyenda, prueba de que podía caminar sobre el fuego y salir ileso. Esta reputación lo hacía indispensable para sus aliados y aterrador para sus rivales. Al entrar en una habitación, cargaba no solo con su propio peso, sino también con el eco de cada intento fallido de enterrarlo. Esa aura le serviría durante décadas, incluso mientras los enemigos se reunían en silencio. Para la década de 1950, su nombre aparecía con más frecuencia en los periódicos, no como un delincuente de poca monta, sino como un hombre de gran prestigio. Los periodistas insinuaban su creciente influencia en el tráfico de números, vinculando su nombre con la creciente presencia de la mafia en el sur de Filadelfia. Fue en esa época que las amistades de Bruno se expandieron más allá de los mafiosos locales a figuras con verdadera influencia nacional. Estaba conectado con el mundo de Jimmy Hoffa a través del sindicato de empleados de hoteles y restaurantes, y los rumores lo vinculaban con Russell Bufalino, un hombre de poder discreto pero aterrador en el noreste. La imagen era clara. Bruno ya no era simplemente un mafioso en Filadelfia. Era un hombre que se estaba infiltrando en la red nacional del crimen organizado.
Llegó 1959, el año que decidiría el curso del AMPA de Filadelfia. Joseph Fida, el jefe reinante, se retiró a Sicilia, dejando un vacío que podía empoderar o destruir a la mafia de la ciudad. Los contendientes eran 2 hombres, Antonio, Mr. Mix, Polina y Angelo Bruno. Polina se apoderó de la corona, pero su paranoia envenenó el ambiente. Vio la popularidad de Bruno entre los hombres, su reputación de trabajador estable, su diplomacia serena, y asumió ambición donde no la había. El miedo es un consejero peligroso. Polina decidió que si Bruno vivía, su propio reinado estaba amenazado. Así que puso un contrato a la vida de Bruno, seguro de que podría derrocar al gentil don antes de que se volviera demasiado poderoso. Pero Bruno no era un hombre fácil de acorralar. Se enteró de la trama y contactó al otro lado del río Hudson con un viejo amigo, el pequeño siciliano de nariz aguileña, el que había ascendido desde sus días en el contrabando hasta la cima del poder. Ese amigo no era otro que Carlo Gambino, jefe de la familia mafiosa más poderosa de Nueva York. Con la protección de Gambino, Bruno era intocable. El plan de Pollina se vino abajo de la noche a la mañana. El contrato se esfumó, Pollina fue apartada discretamente y Bruno asumió el control de la familia de Filadelfia, sin derramar una gota de sangre. No fue la violencia lo que lo salvó, sino la lealtad ganada años atrás, la clase de lealtad que el dinero solo no podría comprar. Una vez en el poder, Bruno tomó su primera decisión decisiva como jefe. Gambino le preguntó sin rodeos, ¿debería eliminarse a Pollina? Habría sido fácil asentir, enviar un mensaje, borrar a un rival del mapa. Pero Bruno se negó. Veía más allá de la superficie. Matar a Pollina provocaría venganzas, fracturando la frágil estabilidad que intentaba construir. Permitirle vivir, degradado pero ileso, era una declaración mucho más contundente que el asesinato. Bruno no era un tirano, era un estadista. No le interesaba gobernar solo con el miedo. Prefería el orden, incluso la misericordia, cuando le convenía. Este acto de moderación le valió un apodo que lo acompañaría para siempre: el Don Dócil. Su docilidad, sin embargo, era una máscara, no una debilidad. El reinado de Bruno a lo largo de la década de 1960 estuvo marcado por una calma inusual en la violenta historia de Filadelfia. Mientras otros jefes recurrían a la intimidación y el derramamiento de sangre, Bruno blandía la diplomacia como una espada. Evitaba guerras innecesarias, cerraba tratos que beneficiaban a sus aliados y permitía que los negocios fluyeran con fluidez. Pero bajo esta paz se latían resentimientos ocultos. No todos los gánsteres respetaban la moderación. No todos los soldados valoraban la paz por encima de las ganancias. Para algunos, la negativa de Bruno a derramar sangre era una fortaleza. Para otros, era una oportunidad, una señal de que el Don Dócil podía ser desafiado cuando llegara el momento. La paz se extendió mucho más allá de las fronteras de Filadelfia. Bruno llegó a Londres, conectando con los infames gemelos Cray, Ronnie y Reggie, quienes gobernaban el East End con violencia y encanto. A través de estos lazos, conectó el submundo de Filadelfia con la familia genovese y más allá. Sus redes se extendían a través de los océanos, un recordatorio de que Bruno no era simplemente un capo provinciano, sino una figura que comprendía el valor de las alianzas internacionales. Sin embargo, incluso estos éxitos tenían sus sombras. Cuanto más se extendía su influencia, más hombres bajo su mando se cuestionaban por qué sus propias oportunidades parecían limitadas, por qué su jefe controlaba tan estrictamente los mismos negocios, drogas, apuestas, sindicatos, que podían enriquecerlos de la noche a la mañana.
A mediados de la década de 1970, su filosofía sufrió la mayor prueba. Estados Unidos se ahogaba en nuevas drogas, cocaína, metanfetamina, y todo gángster ambicioso veía océanos de riqueza esperando a ser reclamados. Pero Bruno prohibió a sus hombres tocar narcóticos. No era por moralidad, sino por cálculo. Sabía que la ley castigaba las drogas con furia y temía el caos que desatarían. Sin embargo, en un giro irónico, permitió que los primos de Carlo Gambino controlaran los territorios de la droga y se quedara con su tajada de las ganancias. Esta doble moral encendió la furia entre sus hombres. Para ellos, era una traición disfrazada de prudencia. Sus familias luchaban mientras otros amasaban fortunas con la bendición de Bruno. El insulto final llegó en 1977, cuando Atlantic City legalizó el juego. Todos los soldados de la organización de Bruno se reían al pensar en los casinos que brotaban como torres doradas a lo largo del paseo marítimo. Pero en lugar de dar prioridad a sus hombres, Bruno dio la bienvenida a las familias neoyorquinas, dejando a su banda de Filadelfia fuera del mayor pago en una generación. Para gánsteres de cuello azul como Phil el Gallo Testa, esto era intolerable. El subjefe de la familia, Testa representaba la calle, a los mafiosos de clase trabajadora que se desangraban por sus ganancias. Observaba la diplomacia de seda de Bruno con desdén, no viendo sabiduría, sino debilidad. Las semillas del descontento habían sido plantadas, y en el silencio de trastiendas y callejones comenzaron a crecer hasta convertirse en susurros de traición. El poder nunca descansa, y para Angelo Bruno, la década de 1970 fue una en la que el suelo bajo sus pies comenzó a tambalearse. Aunque se sentaba en la silla del jefe con la calma de un estadista, los hombres a su cargo susurraban en las sombras. Sus propias reglas sobre narcóticos, una para su familia, otra para los forasteros, supuraban como una herida sin curar. Soldados y capos que antes admiraban su paciencia, ahora la veían como egoísmo. Se veían privados de fortuna mientras su jefe cenaba con aliados de Nueva York. Cada banquete diplomático que disfrutaba Bruno alimentaba el hambre de traición entre sus propios hombres, afilando su envidia hasta convertirla en cuchillos. En el centro de este creciente descontento se encontraba su consigliere, Antonio Tony Bananas Caponigro. Caponigro no se conformaba con la paz. Era inquieto, codicioso, y estaba convencido de que la moderación de Bruno estaba estrangulando las oportunidades. Observaba cómo las drogas convertían a otros mafiosos en reyes, mientras la propia familia de Filadelfia permanecía de brazos cruzados. Para él, el don dócil no era sabio, sino débil, y la debilidad, en las brutales matemáticas del AMPA, era imperdonable. Caponigro empezó a imaginar una Filadelfia sin Bruno, una Filadelfia donde pudiera sentarse a la cabeza, amasando las ganancias de la cocaína y la metanfetamina, alimentando a sus soldados con la riqueza que ansiaban. La ambición de Caponigro encontró alimento en otra figura inquieta, Ralph Blackie Napoli, un teniente con fuertes vínculos con la familia genovese. Napoli le susurró veneno al oído a Caponigro, sugiriendo que la comisión, el consejo rector de la mafia, jamás toleraría el gobierno de Bruno para siempre. Napoli pintó imágenes de territorios propicios para el saqueo, de negocios clandestinos en Nueva Jersey, esperando ser reclamados. Si Bruno era destituido, prometió Napoli, los genovese apoyarían el ascenso de Caponigro. Pero los susurros de Napoli no eran lealtad, eran puñales. Sabía que si Caponigro se extralimitaba, sería condenado a muerte, dejando a Napoli y a los genovese al mando. La traición tenía múltiples caras.
y Caponigro confundió la traición con la oportunidad. A medida que las semillas de la conspiración se gestaban, el mundo de Bruno se contraía. El otrora leal Phil Testa se volvía cada vez más hostil. Sus instintos de clase trabajadora chocaban con la refinada diplomacia de Bruno. Testa encarnaba la furia de la calle. Hombres que trabajaban, se esforzaban y sangraban, sintiéndose estafados, con los bolsillos vacíos mientras los forasteros comían en la mesa de Filadelfia. La negativa de Bruno a aceptar el nuevo orden de drogas y casinos lo aisló. Se mantenía en una isla de principios, pero la marea a su alrededor subía rápidamente. La ironía era cruel. Su labor de pacificación lo había encumbrado, pero ahora esa misma negativa al cambio lo marcaba como obsoleto a ojos de quienes querían más. Sin embargo, Bruno no estaba ciego. Sentía la tensión apretándose como una cuerda alrededor de su cuello. Cuando le preguntaron a Nicodemo, pequeño Nicky, Scarfo, un teniente con reputación de despiadado, cuál sería su postura en una posible guerra entre Bruno y Testa, Scarfo respondió con una frase escalofriante: una familia. One family. No era lealtad, era evasión, una negativa a comprometerse. Scarfo había visto a los enemigos reunirse y sabía que elegir un bando era elegir su propia tumba. Bruno escuchó el mensaje alto y claro. La lealtad que una vez infundió se había vuelto condicional, frágil, lista para romperse a la haría. Pero las palabras de Thierry estaban impregnadas de engaño. Nunca dio su aprobación real. La usó como cebo, sabiendo que la ambición de Caponigro lo arrastraría a una trampa. Fue una jugada maestra de manipulación, pues Thierry podía eliminar a Bruno y a Caponigro con una sola jugada elegante, despejando el camino para el control de Genovese. Mientras los enemigos de Bruno conspiraban, su autoridad seguía desmoronándose en Atlantic City. Nuevos casinos surgían como templos de la fortuna, relucientes torres de dinero que atraían a los mafiosos como polillas a la llama. Sin embargo, Bruno prohibió a sus hombres alimentarse allí, otorgando en cambio una porción de la acción a las familias neoyorquinas. Para sus soldados, esto era una traición tras otra. Lo habían apoyado durante décadas de moderación, y ahora, cuando se abrían las puertas doradas de la fortuna, se encontraban excluidos. La ira se extendió por las filas como fuego en la maleza seca, consumiendo la lealtad y reemplazándola por ansias de cambio. El imperio de Bruno parecía estable desde la distancia, pero de cerca se desmoronaba, devorado por el resentimiento. Y aún así, Bruno creía en la diplomacia. Creía que las palabras serenas y los acuerdos pacientes podían calmar la tormenta. Durante años, esta filosofía había salvado a Filadelfia de las sangrientas guerras que consumían otras ciudades. Pero lo que Bruno no comprendió fue que la paz también tiene un precio. Sus hombres se habían impacientado. Su envidia era demasiado intensa como para ser apaciguada por promesas de futuro. El dócil Don había dominado la supervivencia en el viejo mundo del crimen organizado y el juego. Pero le costaba comprender la nueva era de las drogas y los casinos. Era una reliquia que intentaba gobernar en una era de lobos, y los lobos ya habían olido la debilidad. En la sombra, Caponigro reunió a sus conspiradores: Frank Sindone, John Stanfa, Alfred Salerno. Se reunieron no como leales, sino como oportunistas, cada uno con sus propios intereses en un mundo sin Bruno. No conspiraron con prisas, sino con frío cálculo, como cirujanos preparándose para una operación. La ironía era amarga. Bruno había cimentado su reinado sobre la moderación, evitando el derramamiento de sangre siempre que era posible. Y sin embargo, sus enemigos planearon su muerte no por crueldad, sino por excesiva clemencia.
En la retorcida lógica del crimen organizado, la clemencia era debilidad, y la debilidad exigía la ejecución. La diplomacia de Bruno había mantenido la paz durante 2 décadas, pero ahora esa misma diplomacia era la cuerda que se apretaba alrededor de su cuello. Para 1980, la tormenta era inevitable. El dócil don había gobernado con palabras en lugar de balas, pero su reinado había llegado a su límite. Los conspiradores actuaban con sigilo, planeando la noche que acabaría con su vida y daría comienzo a una nueva era de caos. Bruno aún se comportaba con serena seguridad, aún creía en su escudo diplomático. Pero lo que no sabía era que éste ya se había resquebrajado. La traición lo acechaba por todos lados, aliados convirtiéndose en depredadores. El hombre que una vez pareció intocable estaba a punto de enfrentarse a la única verdad de la que ningún gánster podía escapar. Al final, las calles se devoran a sí mismas. Marzo de 1980 llegó como la calma antes de la tormenta, el tipo de mes en el que el aire se sentía cargado de secretos. Angelo Bruno, ya con 70 años, seguía siendo el padrino de Filadelfia, el don dócil que creía que la diplomacia podía sobrevivir a las balas. Pero sin que él lo viera, la traición ya estaba en marcha, urdida en habitaciones llenas de humo y susurrada en mesas donde la lealtad hacía tiempo que había muerto. Los hombres que una vez brindaron en su honor, ahora afilaban cuchillos a sus espaldas. La tragedia de Bruno no era que tuviera enemigos, todos los jefes los tenían, sino que sus enemigos eran los suyos, hombres en los que había confiado, hombres que habían comido en su mesa. La noche del 21 de marzo, el escenario estaba listo. Bruno conducía a John Stanfa, un joven siciliano cuya lealtad alguna vez pareció segura. Acababan de cenar en un restaurante vinculado al círculo de Caponigro, un sutil presagio de lo que estaba por venir. Su chofer habitual, Raymond Long John Martorano, estaba misteriosamente ausente, convenientemente no disponible, dejando a Bruno en manos de un hombre ya marcado por la conspiración. En retrospectiva, los detalles encajan a la perfección. La ausencia demasiado conveniente, el viaje demasiado fatal. Pero en ese momento, Bruno no se dio cuenta, recostado en su asiento, quizás pensando en su familia, quizás sin pensar en nada. El coche se detuvo frente a su casa en la calle 10 y la avenida Snyder, una tranquila esquina del sur de Filadelfia que lo había visto ascender y ahora presenciaría su caída. La lluvia resbalaba sobre el pavimento. La noche estaba cargada de silencio. Dentro del coche, Bruno encendió un cigarrillo, un ritual tan cotidiano como respirar. Stanfa bajó la ventanilla para dejar escapar el humo, un gesto inocente con consecuencias mortales, porque era a través de esa ventana abierta que se acercaba la muerte, envuelta no en sombras, sino en una fría determinación. No era una guerra lo que mataría a Bruno, ni un tiroteo en las calles, sino un instante único y calculado. Mientras Bruno apagaba su cigarrillo en la noche, una figura emergió de la oscuridad. La identidad del hombre seguiría siendo un misterio, pero su propósito era innegable. En sus manos no tenía una pistola ni un cuchillo, sino una escopeta, el arma más brutal, elegida por su irrevocabilidad. La levantó hacia la ventana, con el cañón a centímetros de la cabeza de Bruno. No hubo advertencia, ni oportunidad para una última palabra. La explosión atravesó la noche, destrozando la frágil ilusión de paz que Bruno había construido durante 2 décadas. El disparo le impactó en la oreja derecha, matándolo instantáneamente. El don dócil, el hombre que había gobernado sin violencia innecesaria,
encontró su fin de la forma más violenta imaginable. En ese instante, la historia cambió. El reinado de la diplomacia terminó con el rugido de una escopeta, resonando por la avenida Schneider como un juicio. Stanfa permaneció en el coche, ileso, con su rol ambiguo, su lealtad manchada para siempre. No intervino, no advirtió, no tomó represalias. Simplemente vivió, mientras la sangre de su jefe manchaba el asiento de cuero a su lado. Fue la traición hecha carne, la ironía suprema. Un hombre asesinado no por rivales lejanos, sino por la misma máquina que había construido. Una máquina que se encerró en sí misma y consumió a su propio creador. La noticia recorrió Filadelfia como un rayo. Un jefe había sido asesinado, no en una guerra sangrienta, ni en el caos de las calles, sino en una ejecución a sangre fría. Los vecinos que antes murmuraban sobre el sereno liderazgo de Bruno, ahora estaban en las aceras, contemplando la escena acordonada, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Los periodistas se apresuraron a escribir titulares sobre el violento final del dócil Don, plasmando en papel la paradoja de un hombre que predicaba la paz, pero murió traicionado. Para el AMPA, el significado era claro. El equilibrio se había roto. Si Bruno podía ser asesinado, nadie estaba a salvo. La paz de Filadelfia no solo había terminado, sino que había sido aniquilada. Los conspiradores celebraron en silencio, convencidos de que el trono les pertenecía. Caponigro, en particular, se imaginó ascendiendo, con sus ambiciones finalmente cumplidas. Imaginó una nueva Filadelfia, construida sobre narcóticos y ganancias despiadadas, un reino de avaricia donde la moderación era debilidad. Pero en su triunfo yacían las semillas de su destrucción. Thierry lo había manipulado, lo había engañado para hacerle creer que la comisión aprobaba la muerte de Bruno. La realidad era mucho más siniestra. La comisión no había autorizado el asesinato, y en el mundo de la Cosa Nostra, matar a un jefe sin aprobación no era ambición, era suicidio. Mientras Caponigro se deleitaba con la ilusión de su victoria, las ruedas de su perdición ya estaban en marcha. La familia genovese había jugado a la perfección, alentando su rebelión solo para condenarlo a muerte después. Al traicionar a Bruno, Caponigro también había traicionado a la sagrada orden de la mafia. El mismo consejo que creía que lo coronaría, en cambio, lo condenaría. En el sangriento tablero de ajedrez del crimen organizado, había sido un peón confundido con un rey. Su destino estaba sellado, aunque él aún no lo sabía. El cuerpo de Bruno apenas estaba frío, pero el ajuste de cuentas de Caponigro ya había comenzado. Para Filadelfia, la muerte de Bruno no fue solo la caída de un hombre, sino el derrumbe de una era. Las 2 décadas de relativa paz que había mantenido se disolvieron de la noche a la mañana, reemplazadas por la incertidumbre y el miedo. La ciudad que una vez había susurrado sobre el don dócil, ahora se preparaba para la guerra, para la clase de violencia que Bruno había pasado toda su vida reprimiendo. Las calles olían no solo a lluvia y humo esa noche, sino también a sangre por venir. El pacificador se había ido, y en su ausencia, los lobos volaban libremente. El disparo que acabó con la vida de Bruno fue también el disparo que desató el caos. Lo que hizo inolvidable la noche no fue solo la violencia, sino también la ironía. Bruno había construido su imperio con paciencia, compasión y diplomacia. Años antes, cuando pudo haberlo aplastado, había perdonado a Pollina. Había buscado alianzas en lugar de venganzas, orden en lugar de caos. Sin embargo, fue precisamente esta moderación la que sus hombres interpretaron como debilidad. En su afán de lucro, confundieron su paciencia con pasividad, su diplomacia con cobardía.
Y así, el hombre que siempre evitó la violencia fue silenciado por la violencia, su vida extinguida no por sus crímenes, sino por sus virtudes. La historia es cruel, y en el caso de Angelo Bruno, fue despiadada. La lluvia continuó cayendo esa noche, lavando la sangre de la avenida Schneider, pero nunca del recuerdo de la ciudad. En los días siguientes, los rumores se extendieron como la pólvora, cada versión más oscura que la anterior. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Quién ordenó el asesinato? ¿Quién traicionó al don dócil? Las preguntas se arremolinaban sin respuesta, alimentando la leyenda. Lo que era seguro era esto: Filadelfia nunca volvería a ver una paz como la que Bruno había impuesto. La ciudad había entrado en una nueva era, una donde las balas hablarían más alto que la diplomacia, y donde la traición se convertiría en el lenguaje de la supervivencia. El reinado de Angelo Bruno terminó en silencio, pero su muerte gritó más fuerte que cualquier vida que hubiera vivido. Apenas se había secado la sangre del dócil don cuando Antonio Tony Bananas, Caponigro, empezó a soñar con coronas. En su mente había derrocado a un rey y allanado el camino para su propio gobierno. Durante años se había enfurecido por la diplomacia de Bruno, convencido de que la moderación era una cadena que frenaba a Filadelfia. Ahora, con un solo disparo de escopeta, creía que la ciudad era suya. Pero la ambición tiene una cruel ironía, y lo que Caponigro confundió con triunfo no fue más que una trampa tendida con manos pacientes por hombres mucho más astutos de lo que jamás pudo imaginar. En los días posteriores a la muerte de Bruno, Caponigro actuó con confianza. Reunió aliados cercanos, susurrando promesas de riqueza, poder, imperios del narcotráfico que eclipsarían todo lo que Bruno había permitido. Sus conspiradores, Frank Sindon, John Stamfa, Alfred Salerno, estaban seguros de haber asestado un golpe que resonaría con aprobación en la comisión. Caponigro se sentía orgulloso de que la propia Nueva York lo coronaría como el próximo jefe de Filadelfia. Sin embargo, bajo la bravuconería ya se habían comenzado a formar grietas. Llegaron rumores a sus oídos de que no todos consideraban que el asesinato de Bruno fuera aprobado, y en el submundo, la diferencia entre el permiso y la rebelión era la diferencia entre la vida y la muerte. El silencio de la comisión era ensordecedor. Pasaron los días, luego las semanas, y no llegó ningún reconocimiento formal. Caponigro se convenció de que era solo una demora, de que la política llevaba tiempo. Pero en realidad, el silencio era un veredicto. La comisión no había aprobado el asesinato de Bruno. De hecho, los hombres en quienes Caponigro más confiaba, entre ellos el influyente genovés Frank Funzi Thierry, habían orquestado el engaño. Thierry había lanzado una falsa aprobación como cebo, sabiendo que el ansia de poder de Caponigro lo llevaría a la autodestrucción. Al matar a Bruno sin una verdadera sanción, Caponigro había violado una ley inquebrantable, y en la mafia, violar esa ley solo significaba una sentencia: la muerte. La citación llegó silenciosamente. Caponigro fue llamado a Nueva York, convocado a comparecer ante la comisión. Creyó que el momento que tanto había esperado por fin había llegado, que sería reconocido, legitimado, coronado. Entró en la ciudad con la confianza de un conquistador, ciego a la sombra del verdugo pisándole los talones. En el Triangle Social Club de Greenwich Village, lo escoltaron a un sótano tenuemente iluminado, una cámara que había presenciado más finales que comienzos. Allí, sentados tras una mesa, estaban los rostros del juicio: Anthony Fat Tony Salerno, Bobby Mana, Frank Thierry y el líder supremo de la familia genovese, Vincent el Chin Gigante. El aire era denso, sofocante, una sala de audiencias sin piedad. La voz de Gigante rompió el silencio,
tranquila pero letal. Estamos aquí para averiguar quién te dio permiso para matar a tu jefe, Angelo Bruno». Las palabras cayeron como piedras y la bravuconería de Caponigro flaqueó. Su mirada se dirigió a Thierry, su supuesto aliado, su supuesto protector. Thierry sostuvo su mirada con una máscara de piedra, sin ofrecer nada. La desesperación brotó de los labios de Caponigro. Funzi me dijo que tenía el visto bueno, que la comisión aprobó el ataque. Gigante se volvió hacia Thierry, con un tono burlón y cortante. «Frank, ¿de qué está hablando?» Y Thierry, con la cruel indiferencia de quien ve caer a su presa, respondió: «Te dije que lo arreglaras, no que lo mataras». Fue entonces cuando Caponigro comprendió. La ilusión se hizo añicos de un solo golpe. No había sido bendecido, había sido traicionado. No estaba a punto de ascender, sino al borde de la aniquilación. El pánico se apoderó de él y comenzó a suplicar, con la voz quebrada, implorando clemencia. Pero en aquel sótano oscuro, la clemencia era una moneda inexistente. De las sombras surgieron los ejecutores genoveses, respondiendo con violencia a cada súplica. Golpe tras golpe llovieron, cada uno despojando de arrogancia, ambición, desilusión. Caponigro fue golpeado hasta la muerte. Su sueño de gobernar Filadelfia se extinguió en una tormenta de puños y traición. Pero el castigo no terminó con él. Su cuñado, Alfred Salerno, fue citado bajo falsas excusas, diciéndole que Caponigro necesitaba su presencia. Él también fue arrastrado a la cámara del juicio. No hubo juicio, ni intercambio de palabras, solo puñetazos, solo lo inevitable. Salerno fue golpeado hasta que la vida misma lo abandonó. Otra víctima en un juego que apenas comprendía. Sus cuerpos serían encontrados más tarde hacinados en el maletero de un coche, grotescamente escenificados con billetes de $1 metidos en la boca, las orejas y otros orificios. No fue solo un asesinato, fue teatro, un mensaje escrito en carne y hueso. La avaricia los había matado, y la avaricia siempre mataría a quienes se atrevieran a anteponer la ambición a la ley de la comisión. El simbolismo era inconfundible. Los billetes de $1 rellenos se burlaban de su afán de lucro, reduciéndolos a caricaturas de su propia avaricia. Para el AMPA, el mensaje era claro. Nadie podía traicionar el orden sagrado y sobrevivir. Caponigro se creía un genio, pero no era más que un peón en un juego mayor, sacrificado para recordarles las reglas. Los genoveses emergieron fortalecidos tras librarse de un lastre y, al mismo tiempo, reforzar su control sobre los asuntos de Filadelfia. De un solo golpe, eliminaron a Bruno y a su traidor, dejando la ciudad fracturada, sin líder y propensa a la explotación. Para John Stanfa, el hombre que condujo a Bruno a la muerte, sobrevivir era una maldición. Vivió, pero la mancha de aquella noche se le aferró como una sombra de la que jamás podría escapar. Para algunos, era el chofer leal atrapado en una tormenta que no había provocado. Para otros, era cómplice. Su silencio y su supervivencia lo condenaban más que cualquier confesión. Su presencia en aquel coche lo convertía en testigo y cómplice, ligado para siempre al asesinato del hombre que confió en él. En el submundo, sobrevivir nunca era limpio, siempre conllevaba una deuda, y Stanfa algún día saldaría la suya. Filadelfia, mientras tanto, se sumió en el caos. Con la muerte de Bruno y la ejecución de Caponigro, el delicado equilibrio que se había mantenido durante décadas se desintegró. La diplomacia de Bruno había actuado como un pegamento, uniendo a los enemigos con promesas de paz. Sin él, la ciudad se resquebrajó, exponiendo rivalidades que habían sido reprimidas, pero nunca extinguidas. Capos se volvieron contra capos, soldados contra sí mismos. El AMPA se infiltró en las calles,
y el sur de Filadelfia se convirtió en un campo de batalla de ambición y venganza. Bruno había muerto por la paz, Caponigro por la avaricia. Pero la ciudad misma sufriría por ambos, atrapada en un ciclo de traición y violencia del que no había escapatoria. Y, sin embargo, en la retorcida lógica del crimen organizado, ambos hombres alcanzaron una especie de inmortalidad. Bruno fue recordado como el don que gobernó con diplomacia, el hombre que buscó la paz en un mundo en guerra. Caponigro fue recordado como el necio que confundió el engaño con el destino, una advertencia grabada en cada susurro sobre la ambición. Juntos, sus historias se volvieron inseparables, dos caras de la misma tragedia. Uno murió por ser demasiado misericordioso, el otro por ser demasiado despiadado. Y Filadelfia, atrapada entre ellos, quedó desangrada tras las consecuencias, con sus calles marcadas para siempre por la traición en la mesa. El asesinato de Angelo Bruno no solo acabó con la vida de un hombre, sino que destrozó todo un orden. Durante 2 décadas, Filadelfia había conocido una extraña calma, un reino mafioso gobernado no por las balas, sino por la diplomacia de Bruno. Con su muerte, ese frágil equilibrio se derrumbó y la ciudad se convirtió en un campo de batalla. La paz que antaño permitía a los hombres lucrarse discretamente desapareció, reemplazada por el caos. Cada esquina parecía vibrar con la tensión de la venganza, cada conversación susurrada rezumaba sospecha. El don dócil había mantenido a raya a los lobos, pero ahora los lobos andaban sueltos y la manada no tenía pastor. El primero en llenar el vacío fue Phil, el gallo, Testa, subjefe de Bruno. Durante años, Testa se había sentido frustrado por la moderación de Bruno, su negativa a permitir que Filadelfia se hundiera en las drogas y los casinos. Ahora, con el trono vacante, Testa actuó con rapidez para tomar el poder. Él no era Bruno. Carecía de la diplomacia serena y la paciencia calculada. Era un hombre de la calle, forjado por el ajetreo de los obreros, impulsado por una ambición tan intensa como los barrios que lo vieron nacer. Bajo el mando de Testa, la familia pasó de la ilusión de paz a la certeza de la violencia, una transformación que dejaría a Filadelfia bañada en sangre. Pero incluso el reinado de Testa duró poco. La misma ambición que lo impulsó se convirtió en el arma que lo destruyó. En 1981, menos de un año después del asesinato de Bruno, el propio Testa fue asesinado en un acto brutal que simbolizó la nueva Filadelfia. Su cuerpo destrozado por una bomba de clavos en la puerta de su casa. La explosión resonó por la ciudad, un triste final para la era de Bruno. En las cenizas de aquella explosión, la verdad era innegable. Sin la moderación de Bruno, la familia se había desmoronado en una guerra abierta, con sus líderes consumidos tan rápido como ascendían. La violencia se había convertido en el único lenguaje, y la muerte en la única forma de expresarlo. En este vacío apareció Nicodemo Little Nicky Scarfo, un hombre cuya crueldad hacía que la diplomacia de Bruno pareciera un sueño olvidado. Scarfo había sido una figura discreta bajo el gobierno de Bruno, marginado, a menudo ignorado, incluso castigado por su reticencia a jurar lealtad. Pero una vez que las calles se sumieron en el caos, su ferocidad lo convirtió en el candidato perfecto para tomar el control. A diferencia de Bruno, Scarfo creía en gobernar a través del miedo, en mantener la lealtad de sus soldados mediante el terror en lugar de la confianza. Su régimen convirtió a Filadelfia en uno de los campos de batalla mafiosos más sangrientos de Estados Unidos. Un lugar donde la paranoia y la traición reemplazaron cualquier sentido del honor. El gobierno de Scarfo fue una grotesca inversión de Bruno. Mientras Bruno había evitado asesinatos innecesarios,
Scarfo los aceptaba, ordenando a menudo ejecuciones ante la más mínima sospecha de deslealtad. No gobernaba como una figura paterna, sino como un tirano, y su paranoia envenenaba a la familia desde dentro. Los soldados que antes se sentían seguros bajo la silenciosa autoridad de Bruno, ahora vivían con miedo constante, sabiendo que una mirada, una palabra o incluso un rumor podían marcarlos con la muerte. La ironía era amarga. Al matar a Bruno por su moderación, la familia había desatado un monstruo cuya violencia prácticamente la destruiría desde dentro. Las calles de Filadelfia se tiñeron de sangre a medida que el reinado de Scarfo se desplomaba en la locura. Las viejas amistades no significaban nada. Las alianzas se disolvieron de la noche a la mañana y la traición se convirtió en una estrategia de supervivencia. La decisión de Bruno de mantener las drogas fuera de la familia había sido un punto de discordia, pero bajo el mando de Scarfo, los narcóticos inundaron Filadelfia, generando no solo ganancias, sino también una implacable atención de las fuerzas del orden. El FBI, que antes luchaba por tocar a Bruno, ahora se encontraba rodeado de pruebas de la brutalidad de Scarfo. Los informantes se multiplicaron. Las investigaciones se profundizaron, y la misma familia que había creído que Bruno era demasiado cauteloso, ahora se encontraba asfixiada por el peso de la exposición y las acusaciones. Para los hombres que habían conspirado contra Bruno, el sueño de la riqueza se había convertido en una pesadilla. Frank Sindone, otrora conspirador, fue ejecutado a los pocos meses de la muerte de Bruno. Su cuerpo fue descubierto en un callejón. La traición que los había unido contra Bruno los consumía uno a uno. Cada conspirador caía a su vez, víctimas de la misma codicia que los había impulsado. El fantasma de Bruno parecía perseguirlos a todos, como si la paz que habían destruido exigiera su propia y cruel venganza. La ironía era ineludible. Al matar a un hombre que perdonó vidas, se habían condenado a morir violentamente. Con el paso de los años, el legado de Bruno se volvió más inquietante. Para el público, se convirtió en una figura contradictoria, un jefe de la mafia que gobernaba con diplomacia, un criminal que intentaba evitar el derramamiento de sangre, un patriarca que mantenía a sus hijos alejados del negocio. Para el AMPA, se convirtió en una advertencia, la prueba de que ni siquiera un jefe pacífico podía escapar de la traición, de que la moderación era tan peligrosa como la agresión. Su asesinato simbolizó la eterna paradoja del crimen organizado. Demasiada violencia destruye, pero muy poca invita a la destrucción. Bruno había elegido la misericordia, y por eso fue asesinado. Filadelfia nunca se recuperó. Las décadas posteriores a la muerte de Bruno estuvieron marcadas por la inestabilidad, constantes luchas de poder y oleadas de violencia que dañaron la reputación de la ciudad. El FBI la calificó como una de las familias mafiosas más sanguinarias de Estados Unidos, una etiqueta que contrastaba marcadamente con la relativa calma del reinado de Bruno. Lo que una vez fue una ciudad de negocios tranquilos y organizados, se había convertido en un escenario de guerra, donde sus mafiosos tenían más probabilidades de morir a manos de los suyos que de prosperar. La era de Bruno se mitificó no por sus crímenes, sino por su paz, una paz que parecía casi imposible en retrospectiva. El precio de la paz, como lo reveló la historia, fue el propio Bruno. Su moderación mantuvo la estabilidad de Filadelfia, pero también lo convirtió en un blanco fácil. Su diplomacia evitó guerras, pero generó resentimientos. Su decisión de perdonar a Pollina definió su clemencia, pero su incapacidad para afrontar el hambre de hombres como Caponigro selló su destino. La paz, en el mundo del crimen organizado, nunca fue sostenible.
Era una actuación que requería un sacrificio constante. Bruno sacrificó su autoridad, la lealtad de su familia y, en última instancia, su propia vida. La paz que construyó le costó todo, y una vez que desapareció, la ciudad pagó con sangre durante décadas. Así pues, el legado de Angelo Bruno es de amarga ironía. Fue el don que se negó a matar innecesariamente, el jefe que creía en el orden por encima del caos. Sin embargo, fue ejecutado como un perro en su propio barrio. Sus asesinos estaban convencidos de que estaban allanando el camino a la prosperidad. En cambio, desataron una oscuridad que los engulló a todos. El don dócil había intentado demostrar que incluso en un mundo construido sobre la traición, la diplomacia podía perdurar. Pero su asesinato demostró lo contrario, que al final las calles siempre exigen sangre, y una vez que la sangre empieza a correr, nunca se detiene. La historia no recuerda a hombres como Angelo Bruno con sencillez. Llamarlo jefe de la mafia es acertado, pero también lamentablemente incompleto. Fue una paradoja, un hombre que prosperó en un mundo de violencia, pero intentó moderarla, que construyó su imperio sobre la base del crimen, pero intentó evitar el caos que éste inevitablemente genera. Su historia no es solo el ascenso y la caída de un hombre, sino el derrumbe de toda una filosofía, la de que la moderación podía sobrevivir en un mundo que veneraba la sangre. Cuando la escopeta rugió aquella noche de marzo de 1980, no solo murió un hombre, sino el frágil sueño de paz en el submundo de Filadelfia. Las décadas siguientes convirtieron su legado en leyenda. Para el FBI, Bruno era un enigma, un hombre al que jamás pudieron localizar, un fantasma que se les escapaba incluso cuando su nombre aparecía en escuchas telefónicas y registros de vigilancia. Para la prensa, era el don dócil, una contradicción en sí mismo, un gángster que gobernaba no por el miedo, sino por la paciencia. Sin embargo, para los hombres de la calle, su recuerdo era más complejo. Algunos lo veían como una figura paterna que les ahorraba guerras innecesarias. Otros lo maldecían como un avaro que les negaba fortuna. En la muerte, como en vida, Bruno inspiraba tanto reverencia como resentimiento. La propia Filadelfia llevaba las cicatrices de su ausencia. Los años posteriores a Bruno se convirtieron en algunos de los más sangrientos de la historia de la mafia estadounidense. Un sombrío escenario de ejecuciones, traiciones y guerras callejeras que dejaron cadáveres en los callejones y miedo en el aire. Donde Bruno había impuesto el orden mediante la diplomacia, ahora reinaba el caos sin control. Cada sucesor parecía más paranoico, más violento, más inestable que el anterior, demostrando que la paz de Bruno había sido la excepción, no la regla. La ciudad que una vez susurró sobre el don que evitó el derramamiento de sangre, ahora gritaba con el sonido de los disparos, como si el destino mismo se burlara de la idea de que la paz pudiera perdurar en un mundo así. La ironía de su historia es casi shakespeariana. La mayor fortaleza de Bruno, su diplomacia, fue también su defecto fatal. Evitaba las guerras, pero al hacerlo, creó resentimientos que degeneraron en rebelión. Perdonó a sus rivales, pero quienes lo perdonaron vieron la misericordia no como generosidad, sino como debilidad. Prohibió a sus hombres el acceso a las drogas, pero cuando otros se beneficiaron, solo vieron traición. En cierto sentido, Bruno estaba atrapado entre dos mundos, demasiado misericordioso para la multitud, demasiado criminal para la ley. Caminaba por una cuerda floja que ningún hombre podría caminar eternamente, y finalmente, la cuerda se rompió. Su muerte no solo era inevitable, sino que estaba anunciada en cada contradicción que encarnaba. Sin embargo, incluso muerto, Bruno proyecta una larga sombra.
Su asesinato no fue el final de su historia, sino el comienzo de un mito. La casa de la avenida Snyder se convirtió en algo más que una dirección. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de la rapidez con la que el poder puede desvanecerse, de cómo la traición a menudo no proviene de enemigos, sino de amigos. Hasta el día de hoy, su nombre resuena en Filadelfia, susurrado al unísono con Scarfo, Testa y Stanfa, pero con un tono diferente. Bruno es recordado no por su brutalidad, sino por la paz que impuso, por la calma que intentó mantener en un mundo adicto a la violencia. Esa distinción lo distingue. Para su familia, el coste fue inconmensurable. Los hijos de Angelo Bruno, apartados de la vida por decisión deliberada suya, cargaron con el peso de un nombre venerado y maldecido a la vez. Heredaron no un imperio, sino un legado manchado de sangre y traición. Al protegerlos de su mundo, Bruno se aseguró de que su muerte cortara la línea. No habría herederos que continuaran su reinado, ni hijos que reclamaran el trono. Al final, su familia cargó con el peso de sus decisiones, obligada a vivir a la sombra de un hombre que había gobernado una ciudad, pero no pudo escapar del precio del poder. En el panorama histórico más amplio, el reinado de Bruno sirve como recordatorio de que incluso dentro del crimen organizado existen filosofías de gobierno. Algunas se guían por el terror, otras por la diplomacia, pero ambos caminos terminan de la misma manera, en traición, en sangre. La historia de Bruno demuestra que la mafia no es solo un grupo de criminales, sino un reflejo de las contradicciones humanas: lealtad y traición, ambición y moderación, familia y avaricia. Su vida se desarrolla como una tragedia escrita mucho antes de su nacimiento, y cada acto lo acerca a un destino del que no podía escapar ni controlar. De esta manera, su historia no solo pertenece a Filadelfia, sino a la historia misma. Las calles donde vivió han cambiado, pero los ecos permanecen. La avenida Snyder ya no es escenario de matones, pero quienes caminan por sus aceras aún sienten el peso de la historia presionando contra sus muros de ladrillo. La ciudad ha seguido adelante, pero la leyenda del Don Dócil perdura, recordándonos que la paz, por muy cuidadosamente construida que se construya, siempre es temporal en un mundo alimentado por la avaricia. La historia de Angelo Bruno se ha vuelto menos sobre el hombre en sí, y más sobre la lección que su vida y su muerte grabaron en los huesos de Filadelfia. La paz es frágil y la traición es eterna. Al final, la tragedia de Angelo Bruno no es solo su muerte, es que tenía razón, que la violencia destruye, que la diplomacia tiene poder, que la moderación puede prevenir el caos. Lo demostró durante 20 años, y luego sus propios hombres lo destruyeron en una sola noche. Filadelfia pagó el precio, ahogándose en décadas de derramamiento de sangre, demostrando su punto con mayor elocuencia que él jamás pudo. Su muerte fue la paradoja definitiva. El hombre que intentó evitar el derramamiento de sangre se convirtió en el sacrificio que lo desató. Y así, su historia perdura, no como la historia de un mafioso, sino como el inquietante recordatorio de que la paz, en un mundo construido sobre la traición, siempre tiene el precio más alto.